noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de las oportunidades que los peruanos tienen con Panamá. Y esto va a haber el día lunes un foro, ya no va a explicar el invitado de qué se trata, para tratar de entender qué otros negocios se pueden hacer con Panamá. Hemos invitado al señor Marcelino Avilés Valdespino, él es consejero político y comercial de la Embajada de Panamá, esto en el primer bloque. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Martín Moscoso, él es director de Derecho del Autor del Indecopi, y vamos a hablar sobre el impulso de las empresas creativas del Perú, vamos a hablar sobre propiedad intelectual, derechos de autor, innovación tecnológica. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Jaime Calvo Pérez, él es gerente general de Clave 3, y vamos a hablar sobre las alternativas de seguridad que ofrece el mercado para la ciudadanía y las empresas, sobre todo en el momento en que estamos viviendo de una sensación de falta de seguridad ciudadana, que lo vemos en varios de los reportes que hemos comentado en programas anteriores. Este tema de seguridad ciudadana implica pues una necesidad también de las personas que puedan invertir en este tema, así que vamos a hablar con Jaime Calvo Pérez sobre esto. Antes de entrar a las entrevistas, me gustaría hacer un par de comentarios sobre algunas noticias importantes. La primera de ellas es que el Ejecutivo ha aprobado un fondo para regiones afectadas por el canon. Sabemos que el canon, digamos, por diferentes temas de extractivos, minero, hidrocarburos, etcétera, ha caído, y por lo tanto hay regiones que han dejado de tener, digamos, este ingreso para poder hacer algunas obras de infraestructura, obras en general. El Ejecutivo ha mencionado, el ministro Castilla en realidad ha explicado que se va a separar 800 millones de soles en un fondo para los gobiernos locales y regionales, de forma tal que estos gobiernos locales y regionales puedan contar con dinero para continuar las obras y que las obras no se paralicen. De estos 800, 300 millones de soles se van a transferir a 1.600 gobiernos locales y a 18 gobiernos regionales, 355.000 soles para cada uno de ellos. Estos 300 millones de soles es la primera parte, y luego, si es que va a haber necesidad de mayores fondos, existe la posibilidad de emitir otros 500 millones de soles en bonos, o sea, es deuda que se estaría contrayendo para que se pueda financiar el resto de proyectos si es que hubiera alguna necesidad mayor, que imagino que va a haber, y eventualmente inclusive para que se puedan pagar con, digamos, los canon futuros. Ahora, lo importante de este tema es, independientemente del tema de lo que está haciendo el Ejecutivo, de, digamos, tratar de dar liquidez ahora que ha bajado un poco la caja de los gobiernos por el tema del canon, creo que queda una lección bastante importante, que es el canon depende bastante de digamos, de la actividad extractiva sobre el cual se cobra. Obviamente, cuando los precios de los minerales bajan, es probable que el canon, en realidad es lo que ha pasado, por ejemplo, el canon se reduzca. Entonces, cuando los gobiernos locales y regionales hacen planes de inversiones, por ejemplo, tienen que hacer unos planes de inversiones donde tengan más o menos claro qué es lo que podría pasar con, por ejemplo, los precios de los minerales, para, digamos, tener mayor certidumbre, mayor seguridad sobre cuáles son los recursos que se van a estar poniendo en juego en el futuro. Y eso es parte de lo que en teoría debería ser pues una mejor planificación del presupuesto, entiendo yo, digamos, con mejor calidad de información con respecto a lo que va a pasar, por ejemplo, con los ingresos del canon en el futuro. Acordémonos que aquellos ingresos que son permanentes, que todos los meses o todos los años reciben los gobiernos locales y regionales, deberían financiar gasto permanente. Aquellos ingresos que son transitorios, que no siempre se van a recibir, deberían pues financiar también gasto transitorio y eventualmente también inversiones que son ad hoc. Por otro lado, la otra noticia que quería comentarles es el tema del tipo de cambio. Todo el mundo siempre está mirando el tipo de cambio. El tipo de cambio ha bajado en los últimos días, ahora ha cerrado en 2.7710, el día de ayer estuvo en 2.775 el interbancario. Esta bajada básicamente lo que hace es
mantiene, digamos, lo que ya hemos venido hablando en programas anteriores también con respecto a la volatilidad del tipo de cambio. No es bueno apostar al tipo de cambio ni que va a subir ni que va a bajar. Va a seguir todavía probablemente una etapa de volatilidad donde vayan a haber subidas y bajadas bruscas, aunque el panorama, digamos, cada vez sea un poquito más claro. Es casi seguro que Estados Unidos quite el estímulo monetario, lo que implica, de cierta forma, el aumento de tasas de interés en Estados Unidos. Eso nos impacta en Perú en probablemente también aumento de tasa de interés, sobre todo a largo plazo, y obviamente variaciones en el tipo de cambio también. Así que, como también lo mencionaron varios economistas en esta semana, es bueno no arriesgar o no apostar a un tipo de cambio o en subida o en bajada. Si es que usted no está en el negocio del tipo de cambio, no es un exportador eventualmente que podría protegerse con forwards, pues no lo haga. Y así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a hablar sobre las oportunidades de negocio que tenemos con Panamá. Panamá, digamos, un país tan importante en el tema, digamos, de operaciones internacionales por el Canal de Panamá. ¿Qué es lo que podemos hacer como Panamá, digamos, como un socio de negocio? Lo estamos aprovechando el Tratado de Libre Comercio. Para eso hemos invitado, para resolvernos estas dudas, a Marcelino Avilés Valdespino. Él es consejero político y comercial de la Embajada de Panamá. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por invitarnos. Tenemos un Tratado de Libre Comercio, como ustedes entiendo, desde el año 2012. Así es. Panamá es un país importante en el comercio internacional por el Canal de Panamá y, digamos, todas las transacciones internacionales que pasan por el canal. ¿Los peruanos hemos aprovechado el Tratado de Libre Comercio? ¿Lo estamos aprovechando como se debe? Bueno, definitivamente que esta es una oportunidad para ambos países. Este Tratado de Libre Comercio nos está abriendo las puertas para que nos veamos mutuamente y veamos dos mercados complementarios. Si bien es cierto, el tratado empezó hace escasamente un año, es todo un trabajo arduo para que nos conozcamos mutuamente nuevamente, después de tantos años de distancia, y ver de que hay oportunidades para ambos lados, para ambos países. Nuestro tratado anda en un aproximado de más o menos 800 millones de dólares en relación económica, y sí estamos viendo las oportunidades a ambos lados. Sin embargo, todavía nos falta más. ¿Cuáles son las oportunidades, por ejemplo, que hasta hoy los empresarios peruanos han sabido aprovechar? En el caso de la gastronomía, ustedes son éxito en ese caso. Bueno, tenemos Mistura en estos momentos. Ahora mismo hay aproximadamente más de 20 restaurantes peruanos abiertos en nuestro país. Y los panameños estamos aprendiendo a comer comida peruana. El segundo muelle es uno de los más famosos, la Bruja de Cachiche, uno de los más famosos que están en la ciudad de Panamá, y le dan a los turistas para que vayan a conocer, a comer comida peruana en vez de panameña, imagínense. Y de cierta forma lo bueno es que Panamá es una ciudad de tránsito. Por lo tanto, hay mucha gente, digamos, de diferentes naciones haciendo negocios también en Panamá, lo cual implica, pues, que sí, digamos, estamos exportando gastronomía hacia Panamá. No solamente lo estamos haciendo hacia Panamá, sino, digamos, nos están mirando más gente, ¿no? Así mismo es. ¿Qué oportunidades ustedes están detectando que podríamos profundizar con Panamá? ¿Qué cosa los peruanos hoy no estamos viendo todavía? Mira, Panamá es un hub logístico por excelencia. Nosotros somos un país de 80% de servicio. Y me parece que los peruanos deberían aprovechar más este hub logístico que es Panamá, con la mayor conectividad de todo el continente, para así lograr entrar a los mercados de Centroamérica, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. ¿De qué forma aprovecharlo? Me contabas, por ejemplo, que tenemos inclusive una relación, viajes directos internamente dentro del país. Inclusive, sí, es bien interesante. Tenemos nuestra línea aérea de bandera, Copa Airlines, compañía panameña de aviación, tiene 5 vuelos directos a Lima y tiene un vuelo directo a Panamá y Quitos. Es una ciudad que está en el medio de la selva y tiene una oportunidad de tener entrada al hub logístico de la zona libre de Colón, que va a tener oportunidad de 400 millones de usuarios y pueden sacar desde ahí todos sus productos o servicios. Es decir, lo que tú sugieres, por ejemplo, es que si existe un vuelo directo de Iquitos a Panamá, probablemente los empresarios en Iquitos puedan ya comenzar a hacer viaje de negocios para poder entender más o menos qué tipo de negocios pueden abrirse allá. Y obviamente en la selva pues tenemos, por ejemplo, todo el tema de frutas, hay una serie de productos de diversidad, digamos, en el tema de productos biológicos, ¿no? De productos tipo, una cantidad de cosas que utilizan ahora en la gastronomía.
Y son cosas que podrían entrar fácilmente a Panamá. Es decir, no estamos viendo probablemente, no estamos profundizando ese tipo de oportunidades hoy. Es probablemente que sí. En Panamá estamos sacando una serie de hoteles porque estábamos déficit en habitaciones, noches en hoteles, y todos los años estamos abriendo nuevas cadenas grandes y muy importantes. Los Hilton, por ejemplo, tienen 5 hoteles en Panamá. El Waldorf of Astoria tiene su primer hotel en Latinoamérica, lo abrió en Panamá. Donald Trump tiene su primer hotel en Latinoamérica, lo tiene en Panamá. Los Marriott y una serie de hoteles están abriendo en nuestro país. Y los peruanos tienen una gran oportunidad para esta gran población que entra a nuestro país flotante, que es más o menos aproximadamente unos 7 millones de personas que entran y salen del país. Los panameños somos solamente 3 millones de habitantes. Pero esta población flotante, que definitivamente. O sea, en esta población flotante, que es la población que entra para hacer negocios, que se instala en un hotel por X cantidad de días, son 7 millones de personas, digamos, que es un mercado adicional a los 3 millones panameños, que por lo tanto, digamos, vuelve también digamos, un país importante en tema de la cantidad de clientes que podrían eventualmente tener. Y si estamos hablando en el tema de las cadenas hoteleras, por ejemplo, es todas las cosas que podríamos ofrecerle a las cadenas hoteleras. Todas las frutas exóticas que has mencionado, es muy importante. Kiwicha, la tuna, he visto unos frutos llamados pitahaya, que son riquísimos. Yo nunca los había visto, el aguaymanto. Son frutos muy exóticos que en todas estas cadenas hoteleras están siempre buscando algo nuevo y innovación. Y en el Caribe, donde tendrían oportunidad a través del hub logístico de nuestro país, poder exportar también a todos estos países que también viven específicamente del turismo. ¿Cómo poder potenciar más la alianza con Panamá, asumiendo a Panamá como un hub logístico? ¿Qué implicancia, digamos, para alguien que no entienda qué es un hub logístico, cómo nosotros podríamos explicarle de forma clara para que un empresario pueda utilizar el hub logístico como debería? Muy bien, es bien sencillo. Panamá tiene una buena conectividad aérea. Desde Panamá se puede conectar a más de 150 ciudades en todo el continente americano. Tiene el Canal de Panamá. Tenemos la segunda zona libre más grande del mundo después de Hong Kong y la más grande del hemisferio. Estos 3 engranajes, además del sistema financiero fuerte y serio que tenemos en Panamá, les permite hacer comercio internacional muy rápido. La mercancía va a llegar a través de nuestro país y se va a distribuir muy rápidamente hacia otros mercados, permitiendo bajar costos y tiempo. En eso es lo que eso es más o menos de forma sencilla lo que podrían entender cómo utilizar un hub logístico, que es en este caso nuestro país. Para poner un ejemplo, yo quiero exportar de repente a un país europeo. Lo puedo hacer directamente, tal vez directamente sea un poco más caro y de repente podría reprocesar o remaquilar algo en Panamá y hacer, digamos, este puente. ¿A eso te refieres? Eso puede ser una opción. La otra opción es simplemente, los pequeños empresarios sobre todo tienen menos cantidades. En Panamá se consolida la mercancía porque llegan todos los barcos y todos los contenedores. Llegan ahí y se puede redistribuir y la redistribución es mucho más rápida. Eso quiere decir que, digamos, podríamos juntar mercadería de diferentes países que llegue ahí y luego se procese y se envíe. ¿A eso te refieres? Así es. Esa es la forma como podrían aprovechar mucho el logístico. Tenemos la zona libre de Colón. ¿Qué cosa es la zona libre de Colón? La zona libre de Colón es una visión que tuvieron los panameños en 1948 cuando se dieron cuenta de que su mayor asset era su posición geográfica. Su mero activo. Y podemos agarrar la zona libre de Colón, donde hay más de 3.000 empresas, establecerse a través de una representación o simplemente directamente, utilizar ese lugar para reexportar toda la mercancía hacia otros mercados y simplemente no paga impuestos. A ver, ¿cómo es eso que no paga impuestos? Una zona libre es un lugar donde simplemente tiene el privilegio de tener un espacio. A partir de ahí, el 60% o mayor cantidad de la mercancía que entra es como si no entrara al país. Entonces no está nacionalizada. Al no estar nacionalizada, tiene que irse hacia otros países. Eso se llama reexportación. Y eso es lo que pueden aprovechar los peruanos como tal. Reexportando toda su mercancía a través de la zona libre de Colón. Sí, pero sobre todo Gamarra, por ejemplo. A ver, vamos a poner ese ejemplo. Los empresarios que nos están viendo ahora en Gamarra, ¿de acuerdo? Yo soy un empresario de Gamarra, produzco X cantidad de textil y me gustaría aprovechar, digamos, la zona libre de Colón. ¿De qué forma la puedo aprovechar? ¿Y cómo sería todo el proceso?
Bueno, es muy sencillo. Establecer en zona libre de Colón no es nada complicado. Lo primero que tiene que hacer es simplemente querer hacerlo. Se puede establecer de dos formas. La persona como tal, el mismo empresario como tal, puede ir allá y buscar un local y establecerse, buscar su mercancía y la lleva a Colón y él mismo la redistribuye. Y la otra forma es simplemente buscar una representación. Busca a un empresario que haya establecido en zona libre por mucho tiempo y simplemente esa persona va a redistribuir su mercancía hacia otros mercados. Los va a llevar al Caribe, los va a llevar al sur de los Estados Unidos o a otros países en Latinoamérica. Sí. Y lo va a hacer en pequeñas cantidades o en cantidades más grandes. O simplemente puede ser una persona que quiere hacer negocios con China. Ya la zona libre de Colón sabe cómo se hace todo el proceso de tantos años. En China te piden unas cantidades muy grandes, pero para los pequeños empresarios, en zona libre piden las cantidades grandes y simplemente las distribuyen a pequeños empresarios. Eso quiere decir, por ejemplo, que alguien en la zona libre de Colón es el consolidador, no necesariamente un empresario peruano, es decir, probablemente alguien que ya existe, que ya está en la zona libre de Colón y es un consolidador de textiles, por ejemplo. Así es. Lo mismo pueden hacer con todos los textiles de, por ejemplo, Gamarra. Sé que las personas de Gamarra han visitado Spocomer y han visitado nuestro país en marzo de este año. La gente de Apique estaba ahí, creo. Sí. Los de Polvos Azules también visitan nuestro país y tienen mucha mercancía que traen de la zona libre de Colón. Entonces, los de Gamarra pueden agarrar la zona libre de Colón o establecerse varios de ellos en un pequeño grupo y simplemente tener un local para redistribuir sus mercancías desde Panamá. También pueden agarrar y terminar productos dentro de nuestro país. Eso le da la oportunidad de poder entrar sin cuotas al mercado de Estados Unidos, por ejemplo, porque ya también tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Eso quiere decir que ya no, digamos, a ver, un poco para que la gente nos entienda. El tema es que saliendo desde Panamá sale como si fuera un producto panameño y por lo tanto, si es que le haces algún tipo de manufactura o algún tipo de maquila, y por lo tanto ese producto panameño ya no tiene nada que ver con el tema de tratado, los tratados directamente de Perú, sino aprovecha los tratados de Panamá. Ya estaría aprovechando los tratados de Panamá también. Y no hay cuota para la entrada de textiles, mencionas a Estados Unidos. En el caso de nosotros somos un país de servicios y nuestras cuotas son básicamente mínimas o casi nada. Eso quiere decir que prácticamente se puede exportar sin ningún problema. Así es. Ok, ¿qué otra opción de negocio tienen los empresarios peruanos con Panamá? Nuestro país, como le decimos, es un país de servicios. Nosotros tenemos, hay una serie de oportunidades en el ámbito de la construcción. El Canal de Panamá está en ampliación, una ampliación que va a costar más de 5 mil millones de dólares. Ya empresas como CIMA se han beneficiado con esta ampliación y han ganado una licitación de más de 60 millones de dólares por construir barcazas para el Canal de Panamá. Todas las empresas que en el tema de la minería, nosotros estamos empezando. Tenemos 4 proyectos mineros en el país y necesitamos el know-how de países como Perú, donde han aprendido mucho de este tema, por ejemplo. Es decir, los proveedores mineros que ahora, por ejemplo, están un poquito a la baja porque la minería ha estado un poquito complicada, podrían ver a Panamá con un potencial negocio básicamente proveyendo de materiales hacia la minería. Definitivamente. Tenemos un proyecto de una compañía que se llama First Quantum, que es de Canadá, está en la zona atlántica de Colón. Ellos tienen cobre, va a empezar en el 2016. Va a ser uno de los yacimientos de cobre más grandes de toda Latinoamérica y quizás ahí también hay una buena oportunidad para los proveedores de todos los productos que son de minería, que nosotros en Panamá pues obviamente no tenemos, además del know-how, el conocimiento que tiene el peruano de este negocio que ha estado haciendo por mucho tiempo. Los panameños estamos aprendiendo. En el año 2011 y 2012 apenas empezó a ser valorado dentro de nuestro Producto Interno Bruto. Que ahora, si es que algún empresario quisiera contactarse, digamos, por ejemplo, quiere tener una representación o quiere tener una persona jurídica en Panamá, en la zona de libre Colón, o de repente quiere tratar de ver qué consolidador puede ser bueno en temas textiles para poder reexportar. ¿Cómo buscar el contacto? ¿La Embajada de Panamá en Perú es el lugar indicado? ¿Cómo hacer el contacto? Nosotros desde la Embajada con mucho gusto estamos para apoyar a todos los empresarios, a todas las personas que deseen hacer negocios con nuestro país, de cualquier tipo.
se pueden acercar y que nosotros con mucho gusto los podemos ayudar. Sin embargo, también tienen, una vez llegan a la ciudad de Panamá, tienen la Embajada de Perú, tienen una oficina de representación de PROMPERÚ, que también están dispuestos a poder apoyarlos. Acaban de ellos hacer un evento llamado Expo Perú, que fue una cosa muy, muy, muy buena, impresionante en la ciudad de Panamá. Los panameños quedaron muy impresionados de todo el engranaje que se movió. Estuvieron acompañados por profesionales del gobierno peruano y pues se movió mucho negocio esos 2 días que estuvieron en nuestro país. ¿Principalmente qué sectores? Estuvieron sobre todo textiles, estuvieron todo lo que es alimentos y bebidas, porque ustedes son muy fuertes en este tema. En alimentos y bebidas, entonces, un poco lo que conversábamos hace un rato, existe todavía bastante oportunidad, ¿no? Definitivamente, definitivamente. El panameño es muy dado a buscar cosas exóticas y cosas nuevas. Entonces, la gastronomía de ustedes es una cosa impresionante, es muy, muy variada. Yo nunca en mi vida, de los países que he ido, he comido tanta comida tan sabrosa y tan variada. Eso es increíble. Y ahora con mistura, digamos, más variado todavía. Así mismo es. Algo que quería comentar, que sí, otra forma de las cuales una empresa peruana se puede establecer en nuestro país, ya varias empresas lo están haciendo, empresas que han reconocido de que desde allí se puede hacer negocios. Tenemos una ley sobre sedes multinacionales. La empresa se establece, es una empresa peruana y se establece en nuestro país y tiene una serie de incentivos fiscales, migratorios y aduaneros, de no pagos de impuestos también, solamente teniendo la representación en Panamá, como el cuartel principal hacia Latinoamérica, por ejemplo. Y eso implica, digamos, una personería jurídica panameña con capitales peruanos en este caso. Así es. ¿Qué tan fácil es hacer empresa en Panamá? Digamos, abrir, por ejemplo, una sucursal de una empresa peruana en Panamá, digamos, como persona jurídica. El tema de los trámites, acá en Perú a veces un poquito, bueno, cada vez más fácil de cierta forma, pero ¿qué tan rápido es en Panamá? Es muy rápido. Es muy rápido y a veces nosotros los panameños nos sorprendemos. Había una época que teníamos mucha burocracia y hemos estado trabajando tan fuerte en ese tema. Sobre todo esta última administración, muchas cosas ahora son automáticas, son electrónicas. Usted entra dentro del portal, por ejemplo, panamatramita.gov.pa, y ahí aparecen todos los trámites que hay que hacer. Para abrir una empresa es algo muy rápido. En 3 días usted tiene una sociedad anónima. Así que es muy rápido y muy fácil hacerlo. Bueno, cuando usted se establece por también hacer las cosas rápidas. Sobre todo cuando te estableces por negocios, el tema de migratorio, por ejemplo, es muy rápido también. O sea, si yo puedo ser como peruano sin ningún problema el representante legal de una empresa, digamos, sucursal peruana en Panamá sin ningún problema, y el tema migratorio me lo dan como... Es muy rápido, es muy rápido. Como turista me lo dan como... Usted entra, los peruanos no necesitan visa para entrar a Panamá, así que entran como turista al país y una vez llegan allá simplemente hacen el cambio de estatus. El cambio de estatus puede demorar entre 1 mes o 2 meses, es algo muy rápido. De acuerdo. Por último, el día lunes va a haber un foro. Coméntanos un poco del foro y invita, digamos, a todas las personas que están interesadas en hacer negocios. Bueno, los invitamos a todos a la Cámara de Comercio de Lima este día lunes 16 de septiembre a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana es la inauguración de la rueda de negocios. Nuestros empresarios son de diversos servicios y productos que vienen al Perú buscando oportunidades, buscando joint ventures, buscando formas de conectarse con los empresarios peruanos. Van a estar hasta el día 16. Pues simplemente es abierto el foro. Todo el que desee contactarse con los empresarios panameños simplemente se puede comunicar con la Cámara de Comercio de Lima. Hay un correo electrónico que es misiones. Justamente lo tenemos en pantalla, es inscripciones@camaralima.org.pe y el otro correo es misiones@camaralima.org.pe también. Así es. Bien interesante el tema con Panamá, creo que hay que sacarle, digamos, un poco el jugo a la relación. Definitivamente. Definitivamente. Marcelino Avilés, muchas gracias por venir a Punto Económico y espero pues que las puertas abiertas de la Embajada panameña también estén, digamos, siempre dispuestas para los peruanos que quieran hacer negocios con Panamá. Muchas gracias nuevamente por estar en Punto Económico y volvemos con más en la segunda parte para hablar sobre las empresas creativas del Perú, propiedad intelectual, derechos de autor e innovación tecnológica con el INDECOPI. Volvemos.